buenos días y bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, al devocional de hoy. Nos vamos al libro de Primera de Crónicas, concretamente el capítulo 29. A partir del versículo 17, leemos la palabra de Dios que nos dice así: Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. David conocía perfectamente a su Dios. Para él Dios no era un desconocido, más bien todo lo contrario. Él sabía cómo agradar a Dios y también cómo desagradarle. Lamentablemente muchas personas son incapaces de definir, de describir al Dios que adoran, porque en el fondo no lo conocen. ¿Conoces tú a tu Dios? ¿Sabes cómo es su corazón? ¿Lo que le agrada, lo que pide, lo que busca de todos y de cada uno de nosotros? ¿O sigue siendo Dios esa asignatura pendiente que no sabes ni cómo definirlo porque no tienes una comunión íntima y una relación personal y diaria con Él? David está orando aquí y al mismo tiempo hablando con el pueblo, con todas las tribus de Israel, presentándoles a su hijo Salomón como el escogido, como el heredero, como el instrumento que Dios va a utilizar para la reconstrucción del primer templo de Jerusalén. Ese fue el sueño que David siempre tuvo, poder construirle una casa, un templo a Dios, pero el Señor no se lo permitió. Él entonces lo que hizo fue preparar todo, acumular oro, plata, madera, etc. Es decir, todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiera tener todo lo necesario, todo lo imprescindible para poder reconstruir el templo de Jerusalén. Sometió a todos los enemigos, le proporcionó a Salomón todo lo necesario y de esa manera el primer templo de Jerusalén pudo ser construido. Ahora bien, una cosa es que construyeran el templo y otra cosa es que sus corazones estuvieran bien alineados con la voluntad de Dios. Por eso David, en esta larga, conversación o exposición que arranca desde el capítulo 28 de Primera de Crónicas, él le está hablando al pueblo acerca de cómo vivir rectamente delante de Dios, cómo agradarle, cómo honrarle, cómo glorificarle, para que de esa manera los enemigos estén sometidos, para que de esa manera la paz y la bendición de Dios esté con ellos y no se aparte el favor y el respaldo de Dios, y puedan ser un pueblo bendecido, un pueblo utilizado por Dios y un auténtico botón de muestra, un punto de referencia a las naciones paganas que les rodeaban. Él sabía perfectamente que uno tiene que poner de su parte para poder agradar a Dios. No es suficiente con decir yo creo en Dios y luego hacer lo que a mí me da la gana. No es suficiente con decir, bueno, yo tengo una religión, al fin y al cabo, heredada de mis antepasados, pero que nunca la he comprobado a la luz de las Sagradas Escrituras para comprobar, para ver si efectivamente esas costumbres, esas tradiciones, esas creencias agradan a Dios, le glorifican a Él, o más bien, todo lo contrario. Esa es la gran desgracia que muchas personas tienen. Hablamos de millones de personas que presumen de tener una religión que han heredado, una religión que ellos no escogieron, sino que más bien la religión les escogió a ellos. Algo impuesto, algo por presión, más que por convicción. Pero cuando tenemos la oportunidad de escudriñar, de estudiar a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, etc., muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que aquellas cosas que heredamos de nuestros antepasados no eran agradables ante los ojos de Dios. Era simplemente una religión creada o inventada por los hombres que nos ayudaba un poco a acercarnos a ese Dios, en el fondo desconocido,
que creíamos honrarlo, pero que en muchas ocasiones lo que hacíamos era todo lo contrario. Cada vez nos apartaba más y más del corazón de Dios, lo que hacíamos, lo que practicábamos, etcétera, etcétera. Por eso, qué importante es conocer a Dios. David, si por algo destaca en la Biblia, es que era un hombre que honraba a Dios, lo amaba, lo servía, porque en el fondo lo conocía perfectamente. Lean muchos de los salmos que él escribió, y él describe la naturaleza y la esencia de Dios de una forma tremenda. Él describe el carácter de su Dios, porque él conocía a Dios desde jovencito. Él sabía perfectamente todo lo que el Señor había dejado escrito en su palabra, y al leerlo, al conocerlo, intentaba llevarlo a la práctica y de esa manera agradarle en todo cuanto hacía. Hoy Dios nos da la oportunidad de tener un encuentro, una experiencia personal con Él. Y además gozamos del privilegio de tener su palabra escrita en nuestros propios idiomas, en nuestras lenguas, para que podamos entender y conocer a Dios, para que podamos servirle y hacerlo bien, decentemente y con orden. Porque eso sí, David sabía que no se puede servir a Dios de cualquier manera. David apuntaba a la excelencia. David apuntaba a agradar a Dios haciendo las cosas que Dios mandaba y que Dios ya había dicho claramente en su palabra. Por lo tanto, una vez más, tenemos que leer la palabra de Dios para comprobar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Para saber si esa práctica, esa enseñanza, esa costumbre que llevo a la práctica mi vida cada día, realmente glorifica a Dios o es una auténtica abominación ante los ojos de mi Dios. Por otra parte, David pide que el pueblo siga siendo generoso. Esa es una de las características de una persona que conoce a Dios, la generosidad, la solidaridad. Él se dio cuenta de que el pueblo, cuando se le informó de que se iba a construir un templo, dio voluntariamente, con generosidad, con alegría de corazón. Y él pide que su pueblo, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, nunca pierdan esta característica. Que no sea un pueblo materialista, apegado a lo económico, a lo material, sino un pueblo espléndido, un pueblo desprendido, un pueblo en definitiva generoso, que glorifique a Dios, no solamente con sus cánticos y con sus palabras, sino también con sus actos y con sus acciones. Él reconoce que el Dios que adoran es un Dios que ya desde los tiempos de Abraham lo venían adorando, honrando y sirviendo. Abraham traspasó esa enseñanza, ese amor a Dios, a su hijo Isaac, y así sucesivamente. En otras palabras, no se llevó a la tumba todo el conocimiento y el amor que tenía hacia su Dios, sino que supo transmitir la enseñanza a la próxima generación. Dios es un Dios de generaciones. Él quiere que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, sigan honrando y sirviendo a ese Dios que nos cambió un día la vida, que nos transformó, que perdonó y limpió todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Conoces a Dios? ¿Le has entregado ya tu vida y tu corazón a Él? ¿O sigue siendo Dios para ti un desconocido y un extraño? Espero que hoy aproveches esta oportunidad de acercarte a Él con sinceridad y que puedas definitivamente ir en serio con Dios y dejar a un lado tradiciones, costumbres, leyendas, mitos e historias que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad, con la Biblia, con la palabra del Señor. Oramos en esta mañana, juntos, como siempre, presentando este nuevo día al Señor y pidiendo su dirección y pidiendo que Él nos ayude a hacer las cosas decentemente y con orden. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos en esta mañana por este privilegio que nos das un día más de empezar el día contigo. Guárdanos, Señor, de todo peligro y de todo mal. Ayúdanos a hacer las cosas bien, como tú pides de nosotros, agradando tu corazón, gozándonos, Señor, en el hecho de poder servirte y de honrarte. Ponemos nuestra vida con acción de gracias, como siempre en tus manos, pidiendo tu bendición para hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, mis queridos hermanos, a gozarnos en el Señor, a esforzarnos en la gracia,
a honrarle y a servirle como Él pide y espera de todos nosotros? Y seguimos orando y agarrados a Él y a sus palabras y a sus promesas, sabiendo que el Señor está con nosotros y nos acompañará. Hoy, a donde quiera que vayamos. Guarda tu vista, tus oídos, tu boca, tu corazón y procura siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan todos ustedes un día lleno de paz, de gozo y de la bendición del Señor. Dios les bendiga.